Esta es la segunda parte de la lección que empezamos el martes acerca de la resurrección del cuerpo. Nosotros, en esa lección, habíamos hablado del significado de la palabra resurrección. Vimos, por ejemplo, que una de las palabras que aparece en el Nuevo Testamento para resurrección es esta, anastasis, que significa levantarse de la muerte. Otra palabra es egeiro, que significa llamar los muertos a la vida. Y también vimos nosotros varios aspectos de la resurrección del cuerpo, en donde mi propósito era que viéramos cómo la Escritura habla de que es el cuerpo, no el alma, porque el alma es inmortal, es el cuerpo el que vuelve a la vida, el mismo cuerpo que nosotros tenemos. Y vimos también la naturaleza de esa resurrección del cuerpo. Va a ser un cuerpo material, ese cuerpo va a tener una forma distintiva, es un cuerpo cambiado de su naturaleza corruptible a una incorruptible, a una naturaleza inmortal. Hablamos acerca de esa transformación de la cual habla la Escritura y que en esa transformación nuestros cuerpos van a ser semejantes al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y también vimos que no habrá distinción de sexos, no va a haber hombre, mujer, porque el Señor dijo que vamos a ser como los ángeles. No nos vamos a casar, no nos vamos a dar en casamiento, no va a haber procreación, porque no va a haber sexualidad. Y también hablamos un poquito acerca de la resurrección de los malvados, de la cual en esta porción que nosotros estudiamos no entramos en detalle con respecto a ello. ¿Que sí van a ser resucitados? Claro que van a ser resucitados, pero no se describe las características de ese cuerpo que ellos van a tener. Quiero ahora que miremos lo relativo a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando digo la resurrección de Él, es de su cuerpo, la resurrección corporal del Señor. Hay ideas en el mundo religioso de hoy, hay algunos grupos que enseñan que Él no fue resucitado en el mismo cuerpo en que Él murió, en el mismo cuerpo que Él vivió aquí mientras estuvo en la tierra. En la profecía, en el cumplimiento, en las declaraciones de los discípulos, Jesús fue resucitado corporalmente de la tumba. Hay numerosos pasajes que hablan de su resurrección, pero quiero que nos concentremos en el área específica de su resurrección en una forma corporal. El mismo que estuvo en la cruz y que fue colocado en la tumba. Ese cuerpo volvió a la vida. Y quiero que empecemos leyendo, hermanos, algunos de los textos que prueban su resurrección corporal. Cuando el Señor inició su ministerio, leemos en el Evangelio de Juan capítulo 2, que habla al pueblo judío y les dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo reedificas, lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Miren lo que está diciendo aquí. Hablaba era de su cuerpo de carne y huesos. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que habían dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Este era el cuerpo del Señor que él dijo que sería resucitado. Jesús resucitó en el mismo cuerpo en
que vivió estuvo aquí en la tierra. Ese cuerpo que fue crucificado es el mismo cuerpo que fue levantado de entre los muertos. Cuando las mujeres fueron el domingo bien temprano en la mañana al sepulcro, la Biblia nos dice que cuando llegaron encontraron el sepulcro abierto. Y dice el texto ahí en el versículo 5 en Marcos 16, cuando entraron en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. La ausencia del cuerpo era prueba de que había sido resucitado corporalmente. El crucificado, el que fue crucificado, Jesús de Nazaret, ha resucitado. Su cuerpo. Hay muchas filosofías hoy en el mundo religioso, que dudan de que el Señor Jesús haya resucitado corporalmente. Pero estos textos nos muestran, nos afirman que fue el mismo cuerpo que fue puesto en la cruz el que resucitó de entre la muerte. Ahora, ¿quién no ha leído innumerables veces lo que el apóstol Pedro habló en el día de Pentecostés, en el libro de Hechos capítulo 2? Dice en esta buena porción de la escritura, y quiero que le presten atención, hermanos, dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Que crucificaron su cuerpo, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En la lección anterior, hermanos, recuerden, habíamos nosotros visto dos palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento para referirse a la resurrección. Y aquí la encontramos nuevamente en el verso 24. Dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. Porque la muerte no podía retener el cuerpo del Señor. Al cual Dios levantó. La palabra levantó, hermanos, viene de este término griego, que según el diccionario del Señor Bain significa resucitar. Al cual Dios resucitó, sueltos los dolores de la muerte. Ahora, en un momento, cuando lleguemos a la parte final de esta lectura, en el verso 32, vamos a volver a encontrar la misma palabra original, pero ya traducida. Al cual Dios levantó, al cual Dios resucitó. Sigamos, verso 25 dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual, mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Miren lo que está diciendo aquí el texto. Mi carne descansará en esperanza. ¿Qué esperanza? ¿Cuál era la esperanza de la carne? Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La esperanza de esa carne es que no se iba a podrir, no se iba a descomponer, no se iba a corromper.
porque esa carne iba a volver a la vida. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y lo que sigue a continuación es el contraste que hace el apóstol Pedro entre el Señor Jesús y el rey David, el patriarca. Continuemos la lectura, dice el verso 30, pero siendo profeta, hablando del patriarca David, pero siendo profeta David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Resurrección. Viéndolo antes, habló de la resurrección. Recordemos, la palabra resurrección, esta en particular, viene de este término griego que significa levantarse de la muerte. Viéndolo antes, habló de que Cristo se iba a levantar de entre los muertos, que su alma no iba a ser dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora, tomemos, hermanos, el verso 32. Hace un momentico habíamos leído el verso 24 y vemos que en ambos casos usa dos términos diferentes. Verso 24 dice, al cual Dios levantó. Y si usted le mira el versículo 32, dice, a este Jesús resucitó Dios. En el verso 24 usa la palabra levantar, en el verso 32 usa la palabra resucitar. Ambas son traducidas de la misma palabra, anistemi, que según el diccionario del señor Bain, significa resucitar. En el mismo contexto de Hechos 2, en el verso 36, Pedro dice también, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué crucificaron? Un cuerpo. El Jesús que fue crucificado es el Jesús que fue hecho Señor y Cristo y se sentó a la diestra de Dios. Otro pasaje paralelo y casi semejante a estos que estamos leyendo aquí en Hechos capítulo 2 es lo que leemos nosotros en Hechos capítulo 13. Y dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción. Le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. ¿Qué es lo que se corrompe? La carne. ¿Qué levantó de los muertos? El cuerpo que se corrompe. Verso 35. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. No permitirás que el cuerpo del Señor se descomponga, se pudra, se corroa. No. Verso 36. Porque a la verdad, y miren lo que dice aquí de David, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. ¿Y qué ocurrió con su cuerpo? Vio corrupción.
a diferencia del cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor no vio corrupción. El cuerpo de David sí vio corrupción. Verso 37, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. La resurrección de Cristo es de su cuerpo. La resurrección de la que habla la Biblia es del cuerpo. Estos textos nos muestran a nosotros esa verdad y esa realidad. El cuerpo del Señor fue resucitado de entre los muertos. Algunos dicen que no, algunos dicen que lo que volvió o lo que resucitó fue su espíritu. Pero ¿cómo va a resucitar el espíritu si el espíritu es inmortal? Hay un texto que es entendido de una manera equivocada. Y lo usan algunos para decir, mire, habla es de la resurrección del espíritu. La resurrección de Cristo fue de su espíritu, no de su cuerpo. Pero ¿qué podemos hacer entonces con los textos que hemos venido leyendo? Que hablan de una manera directa de que su resurrección fue del cuerpo, de la parte física de él. El texto de 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y aquí es donde ponen el énfasis. Jesús murió, siendo a la verdad muerto en la carne, pero no fue la carne la que volvió a la vida. Lo que volvió a la vida fue el espíritu, porque dice, pero vivificado en espíritu. Eso contradiría, hermanos, los textos que hemos venido leyendo que hablan de que fue el cuerpo del Señor el que resucitó de entre los muertos. Ahora, ¿qué es realmente lo que está diciendo este versículo? Yo hermanos, quiero leérselos en otras 3 versiones diferentes a la Reina Valera. La palabra de Dios, la Nueva Versión Internacional, vierte el versículo 18 en la parte final de esta manera. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Cuando leemos en la Reina Valera, vivificado en espíritu, no está diciendo que lo que fue resucitado fue el Espíritu del Señor. Lo que está diciendo Pedro en Pedro 3:18 es que el que resucitó a nuestro Señor Jesucristo fue el Espíritu Santo, como lo expresa la versión internacional. Pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Leámoslo en otra versión, la palabra de Dios para todos. La parte final dice, para poder llevarlos a ustedes ante Dios, lo mataron, pero volvió a la vida por medio del Espíritu. El Espíritu Santo fue el que resucitó a nuestro Señor. La Nácar Colunga vierte este mismo pasaje, préstenle atención y dice, murió en la carne, pero volvió a la vida por el Espíritu. No está diciendo Pedro, hermanos, que el Señor resucitó en espíritu. Lo que está diciendo es que el que lo resucitó, el que le volvió a dar vida a la carne, fue el Espíritu Santo. Y eso lo enseña la palabra de Dios. ¿Dónde lo leemos nosotros? Pablo lo dice en Romanos capítulo 8, verso 11. Préstele atención, miren cómo lo expresa. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu Santo. Bueno, leemos en la Biblia que Dios lo resucitó. Dios el Padre lo resucitó. Leemos en la Biblia que Jesús mismo dijo que Él se levantaría de entre los muertos. Él dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora leemos, el Espíritu Santo fue el que lo levantó de los muertos.
Los tres tienen el mismo poder. Ellos son deidad. Pero en este caso particular estamos leyendo nosotros esto de Pedro 3:18 no nos está diciendo que resucitó como un espíritu, sino que el Espíritu Santo fue el que lo levantó de entre los muertos. Juan capítulo 20. Recordemos que cuando el Señor resucitó, se le apareció a los apóstoles, pero hubo uno que no estuvo presente, Tomás. Y cuando sus compañeros, los otros apóstoles, le dijeron que habían visto al Señor Jesús resucitado, miremos cómo reaccionó Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, el Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Habló del cuerpo físico del Señor. Tomás dijo, si no veo sus manos, si no meto mi dedo en el lugar de los clavos, si no meto mi mano en su costado, yo no voy a creer. Ahora, ¿de qué estaba hablando él? De una resurrección física del cuerpo del Señor. Continuemos la lectura. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús le dice, aquí estoy, mira, este es mi cuerpo, aquí están mis manos, tócalas, métele tu dedo aquí. Ven con tu mano, métela aquí en el costado. Yo soy el que murió, he vuelto a la vida. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, que me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estos pasajes que hemos leído hasta aquí, hermanos, prueban de manera categórica la resurrección corporal del Señor. No fue un espíritu lo que volvió a la vida. El espíritu no muere, el espíritu es inmortal. El espíritu es lo que le da vida al cuerpo. Lo que resucitó fue aquello que durmió, que falleció, que murió, el cuerpo del Señor. Y cuando hablamos de la resurrección de Jesús, estamos hablando de la resurrección de su cuerpo. Hay un día mencionado en las Escrituras que es el día postrero, el último día. Y el Espíritu Santo nos habla a nosotros con respecto a una serie de eventos que van a ocurrir en ese último día. Y lo estamos esperando nosotros. ¿Cuándo será? Nadie lo sabe, solo Dios. Y una de las cosas que dice, y lo enseñó el mismo Señor Jesús, es que en ese último día va a haber la resurrección. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todos vamos a experimentar eso, hermanos. La resurrección, nuestros cuerpos van a volver a la vida. Nos dice también el mismo Señor Jesús que va a haber una sola resurrección, no varias resurrecciones, no va a ser por etapas, va a ser una sola resurrección para todos, para los buenos y para los malos. Él mismo lo dice en Juan 5, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos, no dice muchos o algunos, dice, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Qué es lo que está en el sepulcro? El cuerpo.
Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Una sola resurrección para todos. En primera de Tesalonicenses 4, el apóstol Pablo hace una buena exposición de eso que va a ocurrir cuando el Señor retorne en el día postrero. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No nos vamos a adelantar, no le vamos a tomar ventaja, disculpen, a los que ya han muerto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Él venga, lo primero que va a ocurrir es la resurrección de los muertos en Cristo. Sus cuerpos van a volver a la vida. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No solamente va a ocurrir la resurrección en el último día, sino que también ese día va a ocurrir el juicio final. Jesús dijo en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El mismo día de la resurrección. Pablo dijo en Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó fe a todos, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ha establecido un día. ¿Cuál día? El día postrero, el último día, el día en que toda la humanidad es resucitada. Volviendo al texto en 2 de Tesalonicenses 1, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga, mire lo que dice, en aquel día. ¿Cuál día? El día postrero. El último día. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. El juicio en el día postrero. Y Pablo dice en 2 de Timoteo 4:8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Su venida cuándo será? Ahí mismo lo dice Pablo, en aquel día. ¿Cuál día? El día postrero, el último día, el día final. En la enseñanza de nuestro Señor Jesús, en los evangelios durante su ministerio, habló de dos ciudades. Mateo 11 dice en el verso 20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido
en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio. ¿Y cuándo va a ser el día del juicio? En el día postrero. Verso 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio. ¿Y cuándo es que va a ser el día del juicio? En el día postrero. Ahora, no solamente va a ocurrir la resurrección, el juicio, el mismo día, el día final, sino que también nos dice que va a ser el fin. Se termina todo. Pablo escribe en 1 Corintios 1, de tal manera que nada os falte, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El día postrero. Primera de Corintios 15, que es el capítulo en donde el apóstol Pablo habla de la resurrección. Nos habla de el orden. ¿Cómo va a ser el orden en cuanto a lo de la resurrección? Empieza diciendo, pero cada uno en su debido orden. El orden de la resurrección es el siguiente. Primero, Cristo, las primicias. Cristo es el primero en lo que tiene que ver el orden de la resurrección. Es el primero que resucitó de entre los muertos sin haber vuelto a morir. Segundo, la resurrección de los que son de Cristo en su venida. Tercero, el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ese es el orden que Dios ha establecido con respecto a la resurrección en el día final. Hermanos, esto que nosotros vemos en la Escritura es la esperanza que tenemos. El ser resucitados en el día postrero, en donde nosotros vamos a recibir, si ganamos la corona, el derecho a la vida eterna. Nuestros cuerpos físicos, estos que tenemos, van a ser transformados para que sean semejantes al cuerpo de la gloria de nuestro Señor. Que esto que hemos estudiado nos aliente y nos permita a nosotros tener esa esperanza viva de ver a nuestro Señor cuando retorne por segunda vez y recibamos el galardón. Dios les bendiga.